Miguel Castillo Pantaleón. Buenos días, doctor, ¿cómo está usted? Buenos días, ¿cómo estás, Julio? Para mí es un gusto cada vez que hablo con ustedes. Bueno, doctor, hacíamos un resumen del Tratado de Paz, Navegación, Comercio y Extradición de 1874, Sí. justamente por la referencia que usted ha hecho a este tratado, que nos impide pues acoger a refugiados, en este caso a refugiados políticos. Explíquenos Sí. esto. Sí, yo lo que he señalado es un detalle de dilemas que plantean la concurrencia de al menos dos tratados internacionales, al menos dos, que son la existencia de un tratado bilateral que desde el año 1874 establece, que es con República Dominicana y Haití, el cual establece en una disposición muy particular, que es el artículo 33, que ni el gobierno dominicano ni el gobierno haitiano permiten ni toleran en el territorio de cada uno de estos estados que se establezca ningún individuo, ninguna banda, ningún partido, con el fin de turbar de manera alguna el orden de cosas existentes en el estado vecino. Y eso es una obligación recíproca. Entonces, este señor, atención, las organizaciones que se dicen luchar por los derechos humanos en Haití han señalado que se trata de un perseguido político. Sin embargo, cuando la policía haitiana publicó en los medios haitianos la orden de búsqueda y arresto de este exalcalde de Puerto Príncipe, que es un dirigente político importante del partido La PES, que fue el partido que llevó como candidato a Yusel Stan y que logró en esos comicios en el año 2016 triunfar como alcalde de Puerto Príncipe. Su mandato terminó en el 2020, pero él luego ha seguido la participación política muy activa del lado de la oposición. Yusel Stan, que es el candidato presidencial, por el tema de la pandemia, ha asumido una posición un poquito de menos figuración, aunque también se opone al continuismo extraconstitucional, vamos a llamarle, de Jovenel Moïse, pero este señor también se le señala como ser el sostenedor financiero de una facción de la fuerza policial que desconoce la continuidad o la validez de la continuidad del presidente Jovenel Moïse, y que además sigue patrullando algunas zonas de Haití, entre comillas, imponiendo el orden, si es que acaso algún orden hay en Haití. Y ese grupo policial que andan uniformados y todo se hace llamar Phantom 509, no sé si ustedes sabían eso. Entonces, este señor su casa fue vandalizada por la facción policial afecta al presidente Moïse. Él emprende la huida, pero cuando él llega, cuando él es detenido en la carretera internacional. Es bueno que se entienda que es en la carretera internacional que lo detienen. Y este exalcalde, que se llama Ralph Chebrí, a él lo detienen junto con 3 personas más. Una es un ex gobernador haitiano, que también es de la oposición, que es Señor Pantaleón. y 2 policías. Entonces, ¿qué pasa? Señor Pantaleón. Ajá. ¿Por qué usted hace, si se quiere, destaca que fue en la carretera internacional? Porque hay una situación un poco, bueno, es un detalle particular, porque lo que se señala en algunos medios es como que él había penetrado al territorio pleno dominicano y lo cierto es que él estaba transitando en esa área. Pero la carretera internacional, ¿a quién la controla? ¿A quién pertenece? No, atención. Si estás en la carretera internacional, ¿estás en República Dominicana o estás en Haití? Sí, está en el lado dominicano, del lado dominicano, pero está en algunos tramos muy cercanos a la línea fronteriza, al trazado imaginario, vamos a decir, porque salvo los puntos en donde hay pirámides, tú no sabes por dónde pasa la frontera en esa zona. Es una zona bastante despoblada. Entonces, eso es un detalle importante. Este señor lo definen como un
perseguido político. Pero es de libre circulación de la carretera internacional. Mira, de libre circulación son todos los haitianos que entran ilegalmente en este país, o sea, por amor de Dios. Okay. El nivel de circulación de haitianos de manera ilegal es algo que no es extrañar, es decir, no es particularmente un caso de excepción, es una situación, pero él ha sido detenido por esta patrulla, pero hay circulando esta orden de búsqueda, que las autoridades del gobierno haitiano habían alertado. Entonces, cuando él lo detienen, el señalamiento de la acusación, fíjense que cuando ustedes buscan en el internet la orden de búsqueda, lo acusa de una cantidad de hechos, que obviamente crímenes graves. Entonces, ¿qué pasa? Hay otro, y ese es otro detalle, es el otro detalle jurídico que quiero señalar. La otra figura jurídica que correspondería para abordar la situación del señor Chevry sería el del asilo. Pero ¿qué ocurre? La Convención del Asilo, en el artículo 3º, establece que no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes o delitos comunes. Ya la policía haitiana lo acusa de delitos comunes. No precisa los casos, ni tampoco se ilustra acerca de si él está siendo objeto de un procesamiento formal de todas ante tribunales. De todas maneras, doctor, hay otras atenuantes. Usted mismo ha referido que la casa de ese señor fue vandalizada. Así lo es. que quiere decir que la vida de él realmente corre peligro. Corre peligro. Estamos hablando de un país donde el presidente ha destituido a 3 jueces de una corte de casación. Es decir, el Estado jurídico no está operando como tal, está en serios cuestionamientos. ¿Qué hacer frente a ese caso? Mira, hay un dilema, te digo, porque hay estas dos situaciones. Es decir, una que prohíbe que aquí se establezcan personas que tengan propósitos políticos para desconocer las autoridades del gobierno vecino. Y otra que nos prohíbe conceder asilo cuando la persona que solicita ser tratada bajo esa condición está inculpada de delitos comunes. Aunque una cosa y otra no están claras porque la situación en Haití es bastante confusa. Atención, y hay un poder judicial que funciona a medias. Por ejemplo, uno de los jueces del tribunal de la Corte de Casación que fue detenido en un habeas corpus ordenaron su puesta en libertad. Es decir, hay algunos tribunales de primera instancia que están funcionando en Haití mal, pero funcionan. Entonces, ¿qué es lo que corresponde para el Estado dominicano? Agarrarse del principio de no injerencia. Es una situación obviamente interna del Estado haitiano, y como no hay posibilidad de garantizar en Haití para nadie la seguridad de la vida y la integridad, lo apropiado también correría graves riesgos, nos comprometería ante los ojos de la comunidad internacional entregar a las autoridades haitianas, que están siendo desconocidas por una parte importante del pueblo haitiano, a este señor. Va y le pasa algo, nos va a caer de nuevo la vergüenza, el fardo histórico, similar a lo que aconteció cuando República Dominicana le entregó a Silván Salnab al presidente Guarrón Canal en el 1870, que lo fusilaron a la semana. Así es, así es. Lo refería hoy en mi comentario. Sí, José María Cabral, eso ha sido un baldón para la historia de nuestra, porque eso no se debe hacer. Si alguien ostensiblemente un opositor político le entregas a quienes le están persiguiendo, que están en el poder, pues es simplemente para que lo ejecuten. Entonces, ¿cuál sería la opción legal y a su vez la opción humana por tratarse de una persona que ante la duda aparentemente pues está siendo realmente perseguido o su situación o su vida está en riesgo? ¿Cuál sería la opción? Mira, amor, yo que creo que es lo primero es garantizarle la vida y la integridad a esas personas, a él y a sus acompañantes. Eso es lo primero. Lo otro, ya la Cancillería Dominicana, porque no es tanto un tema, ya han señalado 2 convenios internacionales que nos ponen a nosotros limitantes. Es decir, eso es algo que no debe el Estado Dominicano, por su política exterior, concederlo tan alegremente, porque hay 2 convenciones con 2 disposiciones particulares que les he señalado. Pero no podemos entregarlo tampoco por las otras consideraciones. Entonces lo mejor sería quizás
sugerirle a las autoridades, eso si acaso no lo han considerado ya, porque hay diplomáticos muy preparados en la Cancillería, empezando por el propio canciller, que es un diplomático de carrera, es garantizarle el paso seguro o salvoconducto a un tercer país que esté dispuesto a brindarle la condición de asilo o refugio a estas personas. Y de esta manera República Dominicana permanece neutral, no se involucra en un reconocimiento prematuro de la validez o no, o legitimidad o no de tal o cual autoridad, porque aquí hay dos personas reclamando la condición de presidente. Sí. Vislumbra una Habría solución. que ubicar ese tercer país, obviamente, que esté dispuesto. Mira, es que estamos en un momento muy confuso. A ver, por ejemplo, quieren poner un caso que ilustra lo que está pasando. Gana el Partido Demócrata en los Estados Unidos, que se apoyó mucho en el Caucus Negro, y el Caucus Negro reivindica mucho a Haití por el tema racial, ¿verdad? Y la lucha contra la esclavitud y todo ese tipo de cosas. Bien, en lo que va del mes de enero a febrero, han volado 15 vuelos de deportados a Haití. Tanto que habló Biden de no deportación y lleva el mismo ritmo, si no mayor, de deportaciones de haitianos a Haití. Algunos de ellos que ni siquiera han vivido nunca en su vida en Haití. Pero esto sale muy grande en los titulares mexicanos. Sí, ¿vislumbra una solución política o entiende que la situación se puede agudizar un poco más, conflictiva, que se ven en Haití las rencillas entre los grupos? Mira, yo creo que cualquier vaticinio es, vamos a decir, inseguro. ¿Por qué? Porque es que la comunidad, los países miembros del llamado Core Group, y de hecho, en cierta forma, el gobierno dominicano necesitan de un interlocutor en Haití. Y aún con su escasa legitimidad y su gran rechazo, lo cierto es que la oposición al gobierno está tan fragmentada, es tan caótica, que no le brinda suficiente confianza, porque es que tiene los mismos defectos del gobernante. Es decir, no hay en Haití consenso acerca de nada, y están en el tablero demasiadas cosas. Por ejemplo, el gobierno de Biden suaviza la postura contra Nicolás Maduro, pero Nicolás Maduro sostiene el político que tiene más arraigo en la población, pero es el más radical de todos, que es Moïse Sancharle. Entonces, hay demasiadas cosas en el medio, y yo no alcanzo a ver ni a entender cómo tú puedes al final del día conciliar ese deseo de que Haití se estabilice con partiendo de los principios democráticos, porque Haití es un desorden. Es decir, la democracia no funciona en países como Haití, no hay la educación cívica suficiente, pero la Carta Interamericana nos obliga a nosotros a reivindicar el valor democrático. Es decir, la legitimidad del gobernante o de los gobiernos tiene que provenir del pueblo. Pero ¿qué pasa cuando el gobernante aborta las elecciones, pero tú necesitas a alguien que ponga orden? Entonces tú tienes un dilema ahí. República Dominicana lo que tiene que mantenerse es neutral, porque cual que sea el camino que tome, si apoya a Moïse, el pueblo haitiano o las grandes mayorías en Haití van a entender al gobierno dominicano como un gobierno cómplice de un dictador. Pero si apoyamos a la oposición, luego tenemos el malquistamiento con el resto de la comunidad, con esa farsa que le llaman comunidad internacional, que están manteniendo a este señor ahí en el poder. Entonces, sí. República Dominicana está en el medio de eso como la arepa, coge candela por abajo y candela por arriba. Sí, finalmente, José Miguel, precisar en cuanto a lo del presidente Salvane, que no es un crimen que podemos atribuir al Estado dominicano, porque no fue el Estado, no fue el gobierno dominicano el que cometió el crimen de entregarle la cabeza de Salvane a Salgué. Ese es un crimen azul. Ese es un crimen de José María Cabral, directamente, imputable a José María Cabral, que fue quien hizo eso. No lo hizo el gobierno. Sí, lo que pasa es que Salvane, cuando era presidente, recordemos que había firmado unos convenios, había hecho unos arreglos con
Heró. Entonces había en cierta manera un desquite. Lo que pasa es que el desenlace fue trágico, porque independientemente de un desquite y una compensación económica también, porque le dieron su ayuda económica. Sí, mira, hablando de temas económicos, en los medios haitianos hay un rumor que la autoridad dominicana, primero por la integridad que se le presume a las autoridades dominicanas, principalmente las militares, de que este señor cuando lo arrestaron tenía una fuerte suma de dinero en su poder. El alcalde. Caramba. El Ron Celestín, que compró la villa de 4.5 millones de dólares en Canadá, no era el candidato, sino el senador, ¿o es el mismo? No, ese es otro Celestán. No, ese que tú dices es uno que ha sido funcionario consular en Montreal. Ya. Bien. Es otro Celestán. Bueno, pues muchas gracias al doctor José Miguel Castillo Pantaleón. Muchas gracias, doctor. Muy bien, siempre a la orden. Cambio y fuera.